Quizá uno de los temas más importantes que hemos tocado en estos encuentros es el tema de la especialidad para especialistas. Y lógicamente no podemos hacernos una pregunta de que la especialidad es título ni grado, sino es una especialidad para especialistas expertos. No me estoy burlando de nadie, pero es una especialidad de especialistas expertos. Y yo quería tocar un tema en el que me he encontrado con la siguiente respuesta de los jueces y de los fiscales. Sí, yo he oído a José Daniel, pero discrepo. Bueno, yo he escrito 12 libros en México sobre adolescentes, porque cuando discrepo me gusta escribir, pero no discrepo en forma general, porque yo le he preguntado a los que discrepan por mí, bueno, ¿y cuál es tu solución? Y no la tiene. Simplemente discrepan, ¿no? Es un tema muy complejo en el cual nos enfrentamos a veces los académicos en este y otros países, ¿no? Hay universidades en las que los profesores mismos están en contra de que uno sea profesor porque eh, un profesor bueno pregunta a los alumnos, ¿esto quién te lo enseñó? Y muchas veces hay que decirle al alumno, perdón, eso ya está superado, esa idea ya fue escrita de otra forma y el alumno se enfrenta con que su profesor preferido le enseñó, ¿no?, una doctrina vieja que es incoherente con la Constitución y la ley. Pero bueno, hay profesores que tienen libros viejos, que enseñan temas viejos, y me parece que en el siglo XXI no podemos estar enseñando cosas viejas, no porque no son importantes. La parte histórica, la parte conceptual es muy importante, pero cuidado, hemos sufrido para bien una serie de reformas constitucionales en el siglo XXI que nos cambian totalmente la visión del derecho, no para mal, sino para bien, y podríamos hablar, porque yo he hablado también de las cosas malas. El artículo 10 de la ley para adolescentes admite una supletoriedad del Código Nacional, de la Ley de Mecanismos Alternativos y de la Nacional de Ejecución Penal, así como la Ley General de Víctimas. A nivel de adolescentes hay que leer con mucha prudencia la ley de víctimas. No es un tema sencillo. La víctima adolescente o la víctima mayor de edad contra el adolescente sujeto a proceso. Y no es sencillo entender desde la ley de víctima la reparación integral del daño que deba hacer un adolescente respecto a una víctima por delito. Es un tema que hay que leerlo con mucha especialidad. Hay que leer el Código Penal y en especial los temas de doble culpa, porque en México ha producido una dogmática penal cuando resulta que lo que estamos analizando en adolescentes es nada menos que la conducta subjetiva de un adolescente. Y yo me he preguntado muchas veces en muchos foros cómo podemos someter a la dogmática de la conducta cuando la conducta es tan subjetiva, cuando al tener 100 homicidios los valoramos de forma distinta según las pruebas y las circunstancias del hecho. Y lógicamente tenemos que entender que hay una gran cantidad de delitos del Código Penal Especial que no se aplican a adolescentes, porque entre otras cosas tendrían que ser delitos de mayores de 18 años, delitos de funcionarios públicos, delitos de empresarios, delitos de que son personas que tendrían que tener más de 18 años para poder incurrir en esos delitos. Y entonces, por tanto, podemos coger un código penal e ir borrando los delitos que no caben para un adolescente. Y luego los delitos aquellos de las leyes especiales en donde el adolescente no es un imputado, autor de un delito, sino una víctima de, del delito. Y también es una norma supletoria conforme al artículo 10, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Sin embargo, aquí habría que decir algo muy simpático, y es que la ley de adolescentes acude al Código Nacional sobre la ejecución, pero resulta que en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales no aparece la etapa de ejecución.
Y entonces también hay que ser especialista para leer las leyes supletorias desde la Ley de Justicia para Adolescentes y leer todas las leyes supletorias en relación con la Constitución Federal. Y, lógicamente, pues lo que hemos nosotros entendido como abogados, lo que se llama las normas supletorias. El 211 del Código Nacional crea 5 etapas del proceso acusatorio, ¿no? La Ley de Justicia para Adolescentes crea las 5 etapas del proceso acusatorio, sí. Podemos decir que la ley de mecanismos, perdón, que la ley de ejecución de la pena ha producido una visión distinta de la legislación ejecutiva de la pena que las separa del Código Procesal Penal. Posiblemente sí, pero lo que sí es claro es que en el 211 no está. Sin embargo, en la ley de adolescentes hay ejecución. Por tanto, aquí tendríamos que trabajar como especialistas dos binomios. Una, ejecución de la pena o de las medidas de privación o las medidas penales o lo que quieras llamarle, que está en la ley de ejecución, en la Ley Nacional de Ejecución de las Penas y Medidas de Seguridad, y hay la etapa de ejecución en adolescentes, que además no hay penas y por tanto tendríamos que ir viendo las medidas a las que nos referíamos anteriormente, como medidas de prevención, medidas de tratamiento, medidas de asistencia, medidas de apostar por el adolescente. Sin restar importancia a las 5 etapas, para mí, como especialista, la etapa más importante del proceso para adolescentes es la etapa de ejecución. No es la menos importante, es la más importante. Cuando el juez logra condenar al adolescente porque cometió un delito, cuando el juez tiene probado, después de un juicio corto o largo, y le puede demostrar en la pedagogía del juicio al adolescente que él es culpable de violación, de homicidio, de asalto, de robo, viene la ejecución de lo que el juez va a imponer como medidas. Y por qué esas medidas podrían ser privativas de libertad o no. Por eso me gusta escribir, y así lo he escrito en mis libros sobre adolescentes, que la ejecución es el gran momento del sistema. Es el momento en el que podemos hacer algo por ese chico, por esa chica. Porque conocido el hecho y conocida la responsabilidad del adolescente en el hecho mismo, produce la oportunidad de ofrecer un proyecto de vida. La condena, que a mí me gusta, el desarrollo de habilidades y libertad. Te condena a hacerte alguien. Te condena a hacerte profesional, te condena a hacerte deportista, te condena a hacerte mecánico, te condena a el desarrollo de habilidades y libertad. Y si no lo puedes hacer desde tu casa, desde tu barrio, desde tu colonia, desde tu ciudad, desde tu estado, yo te doy mi centro de internamiento, que lo tengo para que te acoja, te alimente, te eduque, te forme, te ayude, te facilite, te permita. El gran momento del sistema es la ejecución. Es la gran oportunidad de ofrecer un proyecto de vida. Perdón que me repita. Claro, si tenemos medidas de orientación, tratamiento y protección, es muy importante aprovecharnos de esas medidas de orientación, tratamiento y protección para lograr ese proyecto de vida. Desgraciadamente, para los especialistas de hoy, para la mayoría de los que se llaman especialistas, México concibe el internamiento como prisión y, en definitiva, el internamiento es vivir privado de libertad como un condenado en una cárcel. Aún todavía tenemos barrotes, tenemos puertas que se cierran con barrotes, tenemos que disciplinas carcelarias como si fuera una cárcel,
Y se suma a esta realidad que los proyectos de vida en la mayoría de los centros de internamiento es solamente para lograr una mala educación básica y para aprender una mala artesanía en la que competimos entre todos. El desarrollo de habilidades en libertad no es hacer hamacas en la cárcel o en el centro de entrenamiento. El desarrollo de habilidades en libertad no es ayudar en la comida, en la cocina, aunque conviene que ayude en la cocina y que haga deporte y que juegue fútbol y que haga amigos. El desarrollo de habilidades en libertad es desarrollar la habilidad. Si nosotros en un centro de entrenamiento de adolescentes ponemos a todos a hacer hamacas, para que al salir todos vendan hamacas, para que cuando viene el día de visita todos vendan hamacas y resulta que nadie vende hamacas porque son demasiadas hamacas, entonces no estamos entendiendo esto, ni estamos entendiendo lo que es un desarrollo de habilidades. ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son mis habilidades? Y si mis habilidades son, ¿no?, conquistar el planeta Tierra o conquistar Marte, pues hay que ver si se puede. Cuidado que llegamos hasta Marte gracias a ese chico. He sostenido como criterio personal que las medidas deben encaminarse al desarrollo de habilidades. ¿Cuál es la preocupación más importante de los jueces de ejecución en adolescentes? Conjuntamente con los padres, conjuntamente con la Procuraduría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conjuntamente con la Fiscalía, conjuntamente con la misma víctima, con los mismos ofendidos, el desarrollo de habilidades. ¿Cómo logramos que este chico al salir de acá salga a comerse al mundo y no que salga delincuente para seguir, ¿no?, aprovechando la libertad de que todo lo que he aprendido de malo lo voy a hacer ahora, que es algo que difícil se nos hace a veces el mundo moderno, pero es muy importante que lo tomemos con esa seriedad de especialistas que son expertos, no de especialistas de nombre que solamente andan de conferencia en conferencia, de congreso en congreso, de clase en clase. Muchas gracias.